Y por desgracia se atraviesa una circunstancia que fue muy difícil en Durango, que fue la circunstancia del 2009, Sí. 2010, en materia de violencia. ¿Qué estaba pasando a nivel nacional y por qué Durango era tan... Amanecíamos todos los días con noticias horribles? Digo, yo tendría 10, 11 años. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué onda con eso? En aquel entonces había un dominio en México únicamente de 3 o 4 cárteles. Estamos hablando que era el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana. Eran esos 4 cárteles. Sí. Pero se empiezan a segmentar algunos de ellos. Por ejemplo, el cártel del Golfo tenían lo que le llaman en la policíaca, en la información policíaca, un grupo armado específico, que era algo a lo que le llamaban los Zetas. Los Zetas, los famosos Zetas, eran exmilitares que el cártel del Golfo contrató para ejecutar personas. Entonces, esos Zetas... Personas que eran de interés. Sí, claro, que eran de interés y que había un cabecilla, me imagino, algún líder que les decía, él es el próximo. Sí, a veces... No era como a diestra y siniestra. Sí, exactamente. O sea, y no era únicamente matar a líderes de otros cárteles, sino también a veces matar a eslamores muy chiquitos, o sea, o muy sin importancia, pero que de alguna manera les afectaban a ellos en ese interés de hacer dinero. Los cárteles trabajan para eso, sí, claro, para hacer dinero, son empresas. Se vuelve tan fuerte ese grupo de los Zetas, descubren que no es tan complicado el allegarse de cierto poder y se terminan separando del cártel del Golfo. Los Zetas comienzan a crecer hacia diferentes partes del país y de estar únicamente en algún momento en Veracruz, crecen a Tamaulipas, crecen a Nuevo León, crecen a Zacatecas. Se van haciendo un poquito más para acá. Sí, se van expandiendo hacia el país y llega un momento en el que arriban a Durango, con la misma intención de crecer que tenían en las otras Aquí, partes. ¿Quién se podría decir en Durango que estaba en el poder? Si se puede llamar poder. Era el cártel de Sinaloa. El de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, ese era el cártel histórico y sigue siendo el histórico. Y lo hacían de una manera no únicamente por el medio de la violencia, sino que también tenían coco, eran inteligentes. Comenzaron ellos a cooptar a autoridades, comenzaron a convencer a elementos policíacos, reclutaron a personas que volvieron delincuentes y no los eran, o eran delincuentes de bajo peso y los reclutaron y los hicieron parte de ellos. Y se da una lucha por ese territorio muy, muy fuerte. Luego hay también cierta segmentación por parte del cártel dominante y esa misma segmentación también genera problemáticas y llegó un momento en el que aquí por Durango estaban peleando 2, 3 o 4 grupos. Entonces, ya pasaron de la inteligencia, ahora sí a la violencia. Claro. Y una por técnica eso, zona de guerra. Era sí, no era... Mira, a mí me tocó, Luis David, recuerdo algún día en el que llegué a reportar, no sé, 20 asesinatos en un día. O sea, era demasiado. Por ejemplo, el 2010, si no mal recuerdo, hubo aquí en Durango, en el estado, 1024 homicidios. 1024 homicidios. O sea, estamos hablando de un promedio casi de 3 por día. Pero había periodos a lo mejor de 3, 4 días de calma. Y luego se nos dejaban venir. Sí, luego se nos dejaban venir de golpe. Y teníamos 10, 12, 15 homicidios en un solo día. Eso fue lo que pasó en aquel entonces. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más. Te lo agradeceríamos mucho.